Un gran saludo a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente queremos hablar sobre un tema importante basado en las Escrituras principalmente. Hemos estado hablando acerca del temor, del miedo, haciendo una diferencia entre ambos conceptos en relación a lo que nos presenta la palabra. Y quiero invitarte a que la podamos abrir nuevamente para hablar la segunda parte de este tema, que tiene que ver con que el temor no es miedo y que Satanás es realmente el autor del miedo. Para eso vamos a abrir las escrituras, no sin antes poder orar al Señor para que a través de su Espíritu Santo pueda dirigir nuestro pensamiento, nos pueda permitir reflexionar acerca de su palabra y nos pueda entregar algunos mensajes importantes y algunas enseñanzas. Para eso quiero pedirte que nos dispongamos en reverencia para orar a nuestro Dios. Querido Padre Celestial que moras en el cielo, te damos la gracia, te damos las gracias infinitas por tus cuidados, por tu protección, pero principalmente también porque eres un Dios de amor y porque siempre te estás revelando a través de tu palabra, a través de tu sabiduría, a través de la historia, a través de la enseñanza de la naturaleza, pero principalmente a través de lo que tú puedes ir revelando en nuestro corazón en el Espíritu Santo. Señor, guíanos para comprender algunos mensajes que tienen que ver con la importancia de hacer esta salvedad acerca del temor, del miedo. Guíanos, Señor, para que en tu sabiduría también nos podamos depositar, podamos resguardar nuestra mente y nuestro corazón. Todo esto solamente en los méritos de tu Hijo, en los méritos de Él. Amén. Bueno, como bien decíamos, en la primera parte, el miedo, ¿cierto? ¿De dónde surgió? Habíamos dicho que desde Génesis en adelante nos revela que el temor apareció después del pecado. Y el pecado fue tomar la decisión de separarnos de nuestro Dios. Y hicimos una diferencia entre lo que era el miedo y lo que era el temor, y principalmente el temor a Jehová, que el temor a Jehová es la sabiduría, ¿cierto? La sabiduría vista en el poder adorar a nuestro Dios, ¿cierto? Lo que era la inteligencia también. En esta segunda parte vamos a reflexionar acerca de que Satanás es realmente el autor de el miedo. Y habíamos dicho que el miedo era cultural porque cada lugar, cada cultura transmite sus propios miedos, sus propios temores. También hacemos quizá a veces es, esa utilización de la palabra como un sinónimo, pero también tenemos que tener ese cuidado de que el temor a Dios es la sabiduría, que no se nos olvide. Entonces, eh, entendiendo primeramente que el miedo no es natural, sino que es cultural y va a depender de la cultura en la que estemos insertos y cómo una cultura trasciende en otra, podemos usar varios ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, los discípulos tuvieron miedo cuando vieron al Señor Jesucristo caminando por las aguas. Ellos, al no ver ni diferenciar todavía quién era, miraron hacia el horizonte, ¿cierto? Y creyeron que era un fantasma. No era natural para los hebreos, para los judíos, para los israelitas hablar y para la cultura semítica en general. Venía de esa idea de fantasmas, venía de la visión de lo que los griegos tenían en relación con el alma. La cultura helena, ¿cierto? La cultura helénica griega
había por mucho tiempo permeado a la cultura judía, primeramente desde la invasión de los Ptolomeos, desde que el tiempo de Antíoco para adelante, la cultura de, de los, de los griegos, ¿cierto? Había sembrado muchos temores e incluso muchas tradiciones y muchas miradas de algunas de las sectas judías, como los saduceos, se habían tomado desde el griego, ¿cierto? Desde la cultura helena, desde los griegos. Y desde ahí, por ejemplo, el temor a los fantasmas. Cuando nosotros vemos en el libro de Eclesiastés que nos hace otra mirada a cómo era el descansar del hombre, cómo era el tiempo de la muerte del hombre y que los muertos nada saben. Pero sin embargo habían teñido la cultura. Y en vez de mirar a Dios, miraron al miedo y al temor y a una cultura pagana que había invadido y influenciado por muchos años, por siglos, a la cultura hebrea. Así son los temores. Los cristianos también tenemos miedos, aún conociendo la palabra del Señor. Quiero invitarte a leer Hebreos, el libro de Hebreos, Hebreos 13, libro de Hebreos 13, Hebreos 13, verso 6. ¿Y qué nos dice Hebreos 13, verso 6? Nos dice, así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Uno de los últimos versículos que leímos anteriormente en el mensaje anterior hacía esa salvedad de que no debemos temer a los hombres, porque ¿qué son los hombres para el Señor? ¿Qué van a ser tus enemigos? Si solamente para él los comparaba con heno, ¿cierto? No son nada. No temas, el Señor te protege, el Señor te cuida, Él es tu ayudador. No debes temer a lo que el hombre te puede hacer. La plena seguridad y la plena convicción está en no temer lo que el hombre nos puede hacer, porque Dios es nuestro ayudador, en Él nos podemos amparar, en Él está nuestra protección. Primera de Juan 4:18. Quiero invitarte a Primera de Juan 4:18, que dice, en el amor no hay temor, no hay miedo. En el amor no hay miedo, porque el miedo lleva en sí un castigo, de donde el que tiene este temor, este miedo, que no es el miedo comparado del temor a la sabiduría de Dios, o sea, al temor a Dios que es la sabiduría, no, acá te está hablando de este miedo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Donde está presente Dios, no puede haber miedo. Donde está presente nuestro Dios, no puede haber ese temor, que no es un temor a Dios, porque ahí está la sabiduría y la sabiduría de Dios, sino que es este miedo infundado que tenemos muchas veces a los hombres, a las circunstancias, a perder el trabajo, a no a la vergüenza de predicar la palabra, a muchas cosas, pero en el amor de Dios no hay temor. Donde Dios está presente, no puede haber ese miedo. Primero porque Dios es amor y lo que en Él permanece, está Dios y Dios está en Él, ¿cierto? Nosotros siempre los cristianos leemos este capítulo relacionado principalmente con
con el verso 8, ¿cierto? Que dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si Dios es amor, también nos refleja en versículos más adelante, dice, en el amor no hay temor, no puede haber ese miedo infundado si estamos en Dios, porque Dios es amor. Quiero que busques ahora el libro de Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que incluso se titula La vida en el Espíritu. Romanos 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el miedo, en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, nuestro papito, nuestro Dios, nuestro Abba, un Dios que nos llama hijos. Nosotros somos su creación, nosotros fuimos comprados por la sangre de su Hijo, que es Dios. Así que tenemos la posibilidad de llamarle papito. Y ahí no puede haber un espíritu de esclavitud, sino que tiene que haber un espíritu de liberación porque fuimos adoptados en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso podemos llamar a Dios Abba, papito, ¿cierto? Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, verso 10. En Apocalipsis 2, verso 10, nos dice lo siguiente. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temamos, seamos fieles. En Dios tenemos todas las cosas. Por ahí también leíamos en versículos anteriores, principalmente en Proverbios, que la protección estaba en el temor de Dios, en esa sabiduría, pero también el temor a los hombres, a lo que nos pueda parecer. Sí, pueden ocurrirnos cosas que nos produzcan miedos. Vamos a vivir situaciones en que a lo mejor sentiremos que no está la presencia de Dios, que Dios nos abandonó, pero el Señor estará con nosotros siempre. Y el reino de Él no es en este mundo, sino que Él nos ha entregado y nos ha ofrecido algo más maravilloso, ¿cierto? Que es poder estar con Él por la eternidad. Vamos ahora al libro de Filipenses. Filipenses 1, la carta del apóstol Pablo a Filipos, ¿cierto? Que una comunidad que se encontraba en el Asia Menor, le escribe lo siguiente en el verso 1, en el capítulo 1, verso 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven muchos más a hablar la palabra sin temor. Desde el verso 12 en adelante, lo que nos quiere decir Pablo después de los saludos, de los primeros versículos, él está saludando y está nombrando al Señor Jesús, de todos los frutos que él ha entregado, cómo ha sido él un hacedor y predicador de la palabra, no solamente la predica, sino que la cumple, pero también dice que a la mayoría de los hermanos cobrando ánimos, los anima a que tomen fuerzas, pero en el Señor, en sus prisiones, porque también ellos vivieron
porque también Él es ejemplo, ¿cierto? Pablo vivió esos sufrimientos, esos padecimientos. Entonces los invita a cobrar ánimo y a hablar la palabra del Señor sin ningún miedo, con la sabiduría del Señor, en los cuidados del Señor, en el temor a Jehová, que es la sabiduría, pero sin miedo, sino que ser fiel y predicarla, cumplir con el cometido que el Señor nos entregó. Lucas 12, Lucas 12 nos dice lo siguiente. Lucas 12, versículo 4. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Y aquí nos presenta a quién se le debe temer. No temamos a aquellos que matan el cuerpo. Os enseñaré a quién debes temer. Temer a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿A quién debes temer? Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. No temamos a Dios, temamos al diablo, a Satanás. Pero el Señor es maravilloso y nos invita a ser valientes, a ser esforzados. Leímos en el libro de Isaías, en el anterior mensaje, y habíamos citado ahí Josué. No leímos en esa oportunidad el versículo, pero ahora sí lo vamos a leer. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. No sientas temor, no sientas miedo. Solamente el temor tiene que estar puesto en Jehová para que tengas sabiduría. Sé valiente, esfuérzate, lucha, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Estaré contigo donde tú tengas que ir, donde tú debes estar, donde tú debes predicar, donde tú debes entregar la palabra de Dios para restaurar los corazones de los hombres. Te invito a buscar Timoteo, en Timoteo 1:7. Primera de Timoteo 1:7. La primera carta a Timoteo, capítulo 1, donde vienen los saludos, pero en el verso 7 dice, pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Acá está diciendo que hay que tener cuidado, ¿cierto?, con aquellos que pretenden ser. ¿A quiénes debemos tener cuidado? ¿Con quién debemos temer? Con aquellos que, malentendiendo las escrituras, ¿cierto?, tratan de ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Se desviaron del conocimiento, se perdieron en vana palabrería, pretenden ser doctores de la ley. A ellos, ¿cierto?, con ellos tener mucho cuidado. El Señor nos advierte de las falsas doctrinas, de quienes también sin un corazón limpio pretenden ser, ¿verdad? Tratan de confundir a los que siguen al Señor.
Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, para que a mí me ha sido encomendado. Cuidado, seamos prudentes, seamos sabios, seamos temerosos de aquellos que nos llevan a la maldad, que nos llevan a la falsedad, que nos llevan a separarnos del Señor. Tener cuidado en ello. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 en el verso 8. Cuando el Señor nos empieza a hablar de un cielo nuevo, una tierra nueva, dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira qué interesante, ¿por qué nos empieza a hablar? Por los cobardes. O sea, los que tienen miedo, los que son cobardes, quizás sabiendo y teniendo un conocimiento, no se atreven a presentar la palabra. Mira, a los primeros que nombra, para los cobardes. Luego los incrédulos. Después los que hacen la maldad, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos, pero empieza por los cobardes. Y los cobardes son que los que tienen un conocimiento y han conocido de Dios y conocen al Dios y lo han experimentado, muchas veces los negamos. Ese es el principal temor. Santiago, en el libro de Santiago, Tiago, Jacobo, dice Santiago, Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estos últimos versículos que hemos estado leyendo es tener ese cuidado. Primeramente hablamos del diablo, ¿cierto? A quien debemos temer. Seamos fuertes, no temamos, esforcémonos, seamos valientes, resistamos al diablo. A él hay que resistir, a él hay que temer, pero también a él hay que resistir. Temamos, sintamos miedo, pero sintamos miedo a lo que hace el diablo, pero entendiendo que Dios nos protege y que también tenemos la posibilidad de resistirle. Marcos 13, 13. Busca en tu Biblia Marcos 13, 13. Y dice lo siguiente. Marcos 13, 13 nos dice, y seréis odiados por todos, por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. El Señor dice a sus discípulos que habrán persecuciones, hermanos se entregarán a sus hermanos, padres a hijos, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de su nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 dice lo siguiente, verso 35, que tiene que ver con quiénes serán los vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Será el diablo? ¿Serán los que hacen el mal? ¿Serán los mentirosos? ¿Serán los cobardes? ¿Ellos nos separarán? Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Maravilloso, ¿cierto? Cuán maravilloso es poder estar en la presencia de nuestro Dios. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que nos protege, que nos ama. Y a pesar de que ocurran situaciones terribles a los cristianos, el Señor nos tiene prometido algo. Y aquel que persevere será bendecido y vivirá la vida eterna con nuestro Señor. Salmo 91, es maravilloso leer este salmo y cómo saber dónde debemos descansar y reposar. Quiero leerte el versículo 14. Principalmente leemos los primeros, pero quiero leer el 14. Dice, por cuanto en mí he puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto he conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Después de que el Señor nos dice en quién debemos refugiar, en el Salmo 91, cuando dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En los últimos versículos, desde el 14 en adelante, nos dice, por cuanto en mí he puesto su amor, yo también lo libraré. Él nos da la respuesta. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo. En la angustia lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué nos mostrará el Señor? A aquellos que hemos decidido no tener miedo, sino que solamente basarnos en el temor de la sabiduría de nuestro Dios, Él nos promete que nos mostrará la salvación. Y la salvación no es solamente un evento, no es solamente el arrepentimiento, sino que es una persona y la persona de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente y puedas dejar los miedos a un lado, dejar la cultura a un lado y buscar a tu Dios, que en Él podemos confiar y ser valientes. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.